cosas que aprendemos en medio de la prueba, aprendemos en tiempos de prueba. Y yo tengo 6 cosas aquí que quiero compartir con ustedes y mi esposo les va a comentar sobre eso que dice la palabra de Dios. Pero la número 1, que recuérdese, ¿qué cosas aprendemos a través de la prueba cuando pasamos por pruebas? 1 es que sus planes son perfectos. Y en el Salmo 145:9 dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias son sobre todas sus obras. Gloria a Dios. O sea que los planes de Dios son perfectos, ¿verdad, pastor? Dios es un Dios que todo lo tiene calculadito, ¿verdad? Dios es muy puntual, como hemos dicho en otras enseñanzas, es un caballero y la puntualidad de Dios es increíble. Así que cuando nosotros tenemos, y este salmo dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras, ¿verdad? Hay otro texto que dice: encomienda a Jehová tus obras, ¿verdad? Y tus pensamientos serán afirmados, ¿no? Y tiene que ver con esto precisamente, en que tenemos que confiar, ¿verdad? Que Dios está obrando. Dice que el que comenzó en nosotros la obra, ¿verdad? Tiene poder para perfeccionarla. Y de hecho, eso es lo que sucede durante la adversidad, ¿verdad? El Señor tiene plan. El Señor tiene todo querido, todo cuidado, ¿verdad? Y somos sus hijos y Él sabe lo mejor para nosotros. Aunque a veces el enemigo venga y traiga cosas malas, siempre Dios tiene misericordia y saca de cosas malas, saca cosas buenas para sus hijos. También aprendemos que Él nos provee las fuerzas que necesitamos en este tiempo de prueba. En 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gloria a Dios. También aprendemos que la oración es nuestra fuerza. Este que está aquí, ¿verdad? Tiene algo escondido, ¿verdad? Sí. Pero no podemos ir muy rápido. Sí. Dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿verdad? Sino que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Y ahí hay una revelación muy grande que tiene que ver con la humanidad, ¿verdad? O sea, acuérdate que hay mundos físicos y mundos espirituales, ¿no? Y los mundos espirituales son mucho más poderosos que nosotros, ¿verdad? Se sabe que, por ejemplo, un ángel, en alguna oportunidad en el Antiguo Testamento, un solo ángel pudo quitarle la vida a 122,000 hombres, ¿verdad? O sea, para que tú más o menos hagas una idea de la fuerza que hay en los seres espirituales, ¿no? Acuérdate que los demonios también son ese tipo de ser, ¿verdad? Que son muy poderosos, son fuertes, ¿verdad? Acuérdate que en realidad se conoce por la Escritura que los demonios son la tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios, ¿no? Y se pusieron del lado de Satanás. O sea, este es el ejército que Satanás tiene, ¿verdad? Dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿verdad? O sea, pues que no son humanos los demonios. Los demonios son otro tipo de ser, ¿verdad? Entonces aquí este texto, Dios a través de la Escritura, y esto es bien importante porque muchas veces no lo tomamos en cuenta porque no nos damos cuenta de los mundos espirituales, pero Dios nos libraría, ¿verdad? Dios nos tendría que librar, porque lo que está diciendo esto es que Satanás no tiene permiso de tocarte en un ámbito o desde una perspectiva espiritual, ¿no? ¿Me entiendes? Lo cual es excelente porque no podríamos lidiar con un ataque espiritual, ¿verdad? O sea, pues los ataques que tenemos solamente son humanos y tiene que ver con alma, ¿verdad? Pero no con espíritu, ¿me entiendes? Porque esa es el otro mundo en el cual, gracias a Dios, Dios no le permite entrar para atacarnos a nosotros, si no seríamos destruidos inmediatamente. O sea, y acuérdate que aún cuando Satanás pidió permiso para tentar a Job, ¿verdad? Dice que él le pidió la salud de Job, ¿verdad? Pero básicamente está limitado Satanás en lo que puede hacer. Por eso esto es bueno revisarlo. Por eso dice, voy a volver a decir, porque
no nos ha venido una tentación, ¿verdad?, que no sea humana, que fiel es Dios, ¿verdad?, para darnos la fuerza, ¿verdad?, para poder resistir. Léelo otra Así vez es, para dice, que podamos no os ha disfrutar. sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y esto es algo que verdaderamente es fundamental, pues. Entonces sabemos que humanamente, ¿verdad?, sí podemos, en otras palabras. Ya Dios nos lo garantiza ahí con ese texto. O sea, lo que tú estés pasando, hermano, mira, por favor, ponme atención. Porque muchas veces uno dice, yo no podría soportar perder, por ejemplo, al esposo, ¿verdad?, o a mi esposa, ¿verdad?, o a alguien, por decirlo, o por ejemplo, un negocio, ¿verdad?, o que te quedaras en la calle, por decirlo así. No podría soportarlo, ¿verdad?, no podría soportarlo. Y quiero decirte, porque esto es una garantía que tenemos. Por eso, mire, uno tiene que manejar la palabra, porque la palabra te da fe, ¿verdad? Entonces no importa que venga en tu vida, siempre vas a tener la capacidad de manejarlo, porque Dios lo ha prometido en su palabra, ¿verdad? Porque de ahí es donde viene la fe. Entonces uno nunca debe vivir con miedo de decir, esto sí que verdaderamente no lo pudiera soportar, ¿verdad? No puedes decir eso, porque la Biblia ya garantizó que Dios no va a dejar que tú seas tentado más allá de lo que tú puedes resistir. Y yo sé lo que usted está pensando. Algunos de ustedes están pensando y están diciendo, no, usted está equivocado, yo lo que estoy pasando ya no lo aguanto, ¿verdad? Esto sí que verdaderamente no lo puedo soportar. Y yo quiero decirte, hermano, que sea lo que sea, Dios te da la fuerza para pasarlo, ¿verdad? Dios te da la fuerza para superarlo también, ¿verdad? Pero tienes que tener esa perspectiva. Más bien, en lugar de sentirse uno desesperado y de decir uno, ¿por qué me pasa esto a mí, verdad? O ¿por qué yo, verdad? No, en lugar de decir todas esas cosas, hay que decir esto: bueno, Señor, ¿verdad?, yo sé que tú me vas a dar la fuerza para salir de esto, que tú vas a estar conmigo, ¿verdad? Y que siempre va a haber una luz, ¿verdad? Allá al final del túnel, siempre Dios va a permitir una luz. Inclusive, hermanos, cuando se trata de cualquier cosa, dice que Dios va a dar la salida. O sea, pues que siempre hay que tener esa esperanza, ¿verdad?, de que va a haber una salida. Porque dice ahí, sino que juntamente con la prueba o la tentación, ¿verdad?, Él te va a dar la salida, ¿no? Y esto se puede referir, ¿qué te dijera yo?, al pecado, por ejemplo, ¿verdad? Dios te va a ayudar a salir del pecado, si es pecado, ¿verdad? Pero si es una prueba, si es un problema, también Dios te va a ayudar, ¿verdad? Dice, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y muchas veces en estos tiempos de prueba y de lucha, pues uno lo que debe hacer es clamar a Dios, porque Dios te revela un montón de cosas, y no solo eso, sino que de ganancia el Señor te permite salir, porque Él es puntual, ¿verdad? Y Él va a mandar la plata, Él va a mandar la salud, Él va a mandar la fortaleza para poder salir, porque Él lo promete en su palabra. Y esa es una de las razones por las cuales estudiamos la Biblia de esta manera, de una manera con detalles, ¿verdad? Para poder recibir el beneficio, para poder comer, tener el producto de lo que Dios quiere en nuestros estudios bíblicos. Entonces, este es el segundo punto de qué es lo que recibimos de Dios en el tiempo de prueba. Recibimos nuevas fuerzas en medio de la necesidad. Una cosa importante. Sí, perdón, pero el 2, ¿verdad? El 2 dice que Él nos proveerá las fuerzas que necesitamos, ¿verdad? Ahí tienes que estar agarrado de eso. Tienes que agarrarte de eso, porque esa es una promesa de Dios. Y algo importante, lo último que dice es para que podáis soportar. O sea que Él sabe que vamos a sufrir, Él sabe que vamos a necesitar, pero Él nos va a dar las fuerzas. Quiero decirte que algo importante es tener a Jesús en nuestro corazón, porque si nosotros solos no podemos, si siendo cristianos es difícil, a veces te sientes sin fuerzas, pero cuando tú empiezas a pensar en la palabra, en Dios, y que Dios no miente, ahí es donde te vienen las fuerzas. Por eso es muy importante creer en Jesucristo. Sí, y quiero hacer un comentario porque creo que es necesario, y lo estuvimos hablando el domingo, ¿verdad? Y creo que hacer énfasis a esto una vez más. Acuérdate que esto te ha llevado, esta pandemia y este encierro, este terrorismo básicamente, porque es como un terror que uno vive diariamente,
que si destornudas te asustas, si toses te asustas, si te arde la garganta te asustas, si te duele la cabeza te asusta, o sea, todo te asusta, pues estamos viviendo literalmente un terrorismo diario, ¿verdad? Y la Biblia dice que el temor trae castigo, ¿verdad? Entonces tenemos que manejar el hecho pues de que Dios está con nosotros, ¿verdad? Como dice mi esposa, y estas digamos, síntomas de ansiedad, ¿verdad? Que está sufriendo, ¿verdad? Y que estamos sufriendo todos, tenemos que verdaderamente llevarlo a la mente del Señor. Acuérdate que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Conversando con mi hija Elizabeth, que está estudiando psicología, estábamos hablando de que una de las cosas que pasa con la ansiedad es que las personas exageran sus pensamientos hacia el lado negativo, ¿verdad? Nosotros los seres humanos tendemos a lo negativo, tendemos a pensar solo en lo malo, ¿verdad? Y cuando hay ansiedad, eso malo se aumenta, se triplica, se cuatriplica, como tú bien lo has experimentado en estos días, ¿verdad? Entonces, por eso dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, pues. Cada pensamiento es una guerra, ¿verdad? Y literalmente, pues, gracias a Dios no es espiritual, pues es puramente humano, es psicosomático, es solamente acá, ¿no? Y entonces, pues hay que luchar con eso, ¿no? Hay personas que inclusive están enfermas, ¿verdad? Y la enfermedad pues te trae mucho más temor todavía porque es incierta. Tú no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo, oyes las noticias y entonces eso te friquea y te paniquea más todavía, ¿verdad? Pero todos esos pensamientos hay que llevarlos a la promesa de Dios. Por eso estamos estudiando la palabra, para que nos agarremos de las promesas de Dios, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? O sea, hay una salida, Dios, tú estás conmigo, ¿verdad? Porque precisamente es lo que Dios promete y todos los días hay que renovar la mente, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Hermanos, el antídoto es renovar tu mente con las promesas de Dios, ¿verdad? Muy importante eso, porque eso es lo que minimiza la línea de pensamientos negativos, ¿verdad? De tal manera pues que si tú te das cuenta que es pánico, hay gente que está sufriendo ataques de pánico, tú tienes que controlar tu respiración, tienes que hacer tus ejercicios, tienes que ubicarte, sal afuera, ora a Dios, ¿verdad? Lee la palabra, disfruta, mira las cosas que Dios ha hecho, que ha creado, piensa en Dios y Dios va a ir, ¿verdad? Haciendo que tú alcances ese nivel de sanidad mental que es el que necesitamos, pues, debido al tiempo que estamos viviendo. Amén. La número 3 es aprendemos que la oración es nuestra fuerza. En Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y eso es muy importante, que nosotros oremos en este tiempo de tribulación o de angustia o de prueba. Quiero decirte que es duro pasar por una prueba. Yo lo estoy pasando ahora mismo. En la noche me despierto y digo, Dios mío, físicamente siento que no tengo fuerzas, pero entonces viene la palabra a mi mente, a mi corazón, y a veces yo me siento no poder y le digo a mi esposo, mira lo que dice el versículo, decímelo, hablámelo, porque uno mismo se tiene que ministrar y orar. La oración es importante, así que tienes que agarrar fuerza. También yo veía, por ejemplo, si tú ministras a otra persona, le das fortaleza. Si tú oras por otra persona, le das fortaleza. Así que la oración es importante para poder tener una relación con Cristo y poder recibir fuerzas. Sí, literalmente Jesús, ¿verdad? En el Getsemaní, cuando oró, dice que ángeles venían y le servían, ¿no? Y es igual, pues acuérdate que los ángeles son espíritus ministradores, el Espíritu Santo está con nosotros. Y el poder orar unos por otros, ¿verdad? O uno tener esa vida de oración, definitivamente te carga las baterías, ¿verdad? Es lindo cuando David decía, ¿verdad? Delante de ti vendré y esperaré, ¿verdad? Era lo que hacía David.
no se necesita ser uno un teólogo, ¿verdad? En cuanto a la oración o hablar con Dios. Basta con que uno, ¿verdad?, pueda buscar su lugarcito en la mañana, ¿verdad?, en el momento que haya necesidad, y mantener tu vida de oración e intensificar tu vida de oración, especialmente si tú eres un hombre de negocios, si estás en la calle, para arriba y para abajo, si tienes familia, si tienes hijos, ¿verdad?, tienes niños. Es importante que nos fortalezcamos en el Señor, pues dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Y es lo único que podemos hacer hoy en día, es eso, precisamente cargar las baterías orando. Yo veo el testimonio, por ejemplo, mi hermana estaba poniéndole para ese virus una medicina muy fuerte que la ponen para la malaria, y esa medicina es pero súper fuerte y te da muchas reacciones en el cuerpo, y ella me llamaba y me decía: quédate en el teléfono conmigo, y hablábamos y me decía: te quiero mucho, me decía cosas, y también me decía: oremos, y ahí estábamos alabando a Dios mientras la medicina le entraba en su sistema. Era media hora para que le entrara y estábamos orando y alabando a Dios. Y hubo un momento que me dijo: ya no siento que me arden los pulmones, porque tenía, lo confieso en el nombre de Jesús, neumonía. Dice: siento algo delicioso, siento la presencia de Dios. Hermanos, la oración eficaz del justo puede mucho. También aprendemos que somos parte de la gran familia de Dios. Dice 1 Corintios 12, 26 y 27: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y sabemos pues que verdaderamente todo funciona como el cuerpo humano, ¿verdad? La iglesia funciona como el cuerpo humano, y nada le puede pasar a ninguno de los miembros de tu cuerpo si no se duelen todos, ¿verdad? Y nada le puede pasar en bien, ¿verdad?, a algún miembro de tu cuerpo sin que todo el cuerpo se alegre, porque es una sola cosa, ¿verdad? Y eso es un ejemplo muy sencillo, pero que tiene una gran significancia cuando se trata de la iglesia. Por eso es bien importante la comunión, ¿no? Inclusive donde hay comunión, dice que la sangre de Cristo perdona los pecados, ¿verdad? Si tenemos comunión unos con otros, dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? O sea, pues que el beneficio de lo que Dios diseñó, ¿verdad?, a pesar de no estar en el mismo edificio, pero yo le doy gracias a Dios y la alegría de poder tener este medio, y que hemos estado juntos durante todos estos meses, ¿verdad? Algunos de ustedes a veces no tienen tiempo de conectarse, pero yo les pediría que no dejen de conectarse, porque eso es la sangre de Cristo fluyendo sobre ti. Pues la comunión trae precisamente esa palabra, ¿no? Hay algo que nos une en común, por eso la palabra es común, unión, ¿no? Hay algo que nos une en común, y es Cristo, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo, y ningún miembro del cuerpo puede sobrevivir apartado del cuerpo, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que experimentar. Por eso te pido en el nombre de Jesús, que es poco las veces que estamos en el aire, ¿verdad? Solamente es martes y domingo. Entonces no te pierdas el estar en comunión, porque es un gran beneficio para ti, es el beneficio del cuerpo. Qué lindo es que tú puedas participar, ¿verdad?, en la alegría y en la tristeza, y que todos podamos sentir lo mismo, ¿verdad? Por eso dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo como siervo, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver, para él poder levantar el cuerpo, él tuvo que pasar por todo eso, ¿verdad? Y ahí fue donde se levantó el cuerpo, le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Entonces acuérdate que la oración del Señor fue que seamos uno, ¿verdad? Y ahí es el beneficio, ¿verdad? Yo lo veo grandemente en nuestra congregación. En realidad todos estamos unidos, todos estamos pendientes, y nos gozamos, ¿verdad?, cuando los hermanos logran algo, ¿verdad? Cuando hay un testimonio, todos nos gozamos, nos alegramos mucho. Por ejemplo, yo me alegré mucho, por ejemplo, de Canadá. Jason me dice: pastor, estamos haciendo esto, estamos logrando esto. Yo me alegro mucho, ¿verdad?, cuando
algún muchacho se gradúa, ¿verdad? Yo me alegro mucho. Y ustedes se alegran de que gracias a Dios nosotros pues estamos luchando esta situación que estamos viviendo, pero estamos en victoria, Dios nos va a ayudar y usted se alegra mucho. Y es el beneficio, ¿verdad?, de pertenecer a la comunidad, a la iglesia que Cristo compró con su sangre, ¿verdad? Y qué lindo el poder sentir su apoyo, su llamada, que yo lo pueda llamar a usted, ¿verdad? Y los hermanos, ¿verdad?, puedan comunicarse y estar pendientes, hermano, significa muchísimo. Te voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que en el último tiempo el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Y estamos viviendo en una generación que es amadora de sí misma, que solo piensan en ellos mismos, ¿verdad? Entonces, fíjate tú, uno de los beneficios de la prueba, ¿verdad?, es que podemos ser iglesia y que podemos tener quien ora por nosotros, quien se interesa por nosotros, quien nos cuida espiritualmente hablando. Y para nosotros como pastores es una alegría poder estar allí, ¿verdad? Tenemos tantos hermanos y que verdad que están siempre pendientes, comunicándose, gente mayor, ¿verdad? Que como decías, aquí decía que nosotros tenemos que estar pendientes de la gente más vulnerable de nuestra iglesia, ¿verdad? Que son las personas mayores, las cuales realmente están sintiendo muchas cosas, ¿verdad? Porque es un tiempo difícil que estamos viviendo, pero qué bueno que los jóvenes, yo tengo muchachos en la congregación, ¿verdad? Como, por ejemplo, tengo muchachos que me dicen, pastor, ora por mi abuela, ¿verdad? Ora por mi abuelo y piden oración por sus seres queridos. Y qué bonito es que nuestros hijos experimenten esta comunión, ¿verdad? De comunidad de cuerpo. Qué lindo que podamos decirle y inculcarle a nuestros hijos que sirvan a los demás, porque eso es lo que la iglesia hace. La iglesia tiene que servir a los demás. No solamente horas comunitarias para lograr sacar la high school, ¿verdad?, sino que inculquemos a nuestros hijos literalmente y verdadera, honesta y sinceramente el servicio a los demás, porque eso nos hace más humanos, eso nos hace más cristianos, ¿verdad? Eso nos acerca más a Dios y eso nos da el beneficio de la cobertura de Dios. Amén, así es. Entonces en este punto podemos decir que nosotros somos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y por ejemplo, mira, aquí yo tengo dos manos. Si esta mano, que donde tengo el micrófono, se lesiona, se golpea, necesita ayuda, tengo esta otra para ayudarla, ¿me entiendes? Así somos nosotros, el cuerpo de Cristo en la iglesia. Alguien está dolido, yo me duelo con él. Alguien llora, yo lloro. Alguien ríe, yo río. Así que ahí está ese punto. También aprendemos que la prueba nos acerca más a Dios. En el Salmo 41:3 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. O sea, en la prueba nos acercamos más al Señor. Sí, qué lindo ese salmo, ¿verdad? Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor, hermanos. Mire qué cosa, no dice inmediatamente, ¿verdad?, el Señor vino y actuó, sino que dice pacientemente esperé a Jehová, ¿verdad? O sea que hay veces que hay momentos en que dura un poquito, ¿verdad? Como si el Señor no fuera a aparecer, como si no fuera a venir, ¿verdad? Pero Él prueba nuestra fe. Y por eso es que el salmista dice, pacientemente esperé a Jehová, ¿verdad? O sea que hay algo que hay que hacer, algo que está en nuestra responsabilidad. Es presentarnos delante de Dios, ponerle al Señor todo en sus manos y esperar pacientemente, ¿verdad? Para que Dios actúe, ¿verdad? O para que esperar a que Dios actúe y obre, ¿verdad? No desesperarnos, no perder la fe, no perder el ánimo, no perder las fuerzas, sino que hacer esto precisamente, no darle a Dios tiempo para que actúe, porque a veces Dios necesita mostrarnos cosas antes de actuar, ¿verdad? Y yo siempre he recibido esto. No es que Dios diga que no, sino que a veces Dios dice todavía no, porque hay algo más, hay otra pieza del rompecabezas que Él necesita poner antes de poner la que tú piensas que hay que poner. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? O sea, en otras palabras, yo quiero que Dios ponga esa pieza ya, porque yo entiendo que de esa forma se resuelve el problema, pero Dios a veces dice no, primero vamos a poner esta y luego ponemos la que tú quieres, ¿verdad? Entonces, otra vez, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí
y oyó mi clamor, ¿verdad? Me hizo salir del pozo de la desesperación, ¿verdad? Puso mis pies sobre la peña, ¿verdad? O sea, literalmente todo eso lo tenemos que dar, ¿verdad? Usar y masticarlo y rumiarlo, como se dice, ¿verdad? Esa palabra hasta que se haga real en nuestra vida, ¿no? Y recibamos Amén. el beneficio de la Y palabra. el número 3, el Salmo 43 dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Y ustedes están viendo, ¿verdad? Cómo Dios actúa, escuchamos, ¿verdad? Cómo los hermanos están pasando pruebas y luchas, y nosotros aprendemos de los testimonios, ¿verdad? Dicen, bueno, you know what? Bueno, pues el hermano pasó esto, ¿verdad? Y Dios lo sacó, ¿verdad? Si Dios lo hizo por él, también lo hace por mí, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues cuando alguien está pasando necesidad, uno tiene que atender, hermanos, ¿verdad? Tiene que poner su corazón ahí. Acuérdate que dice, si quieres amigos, muéstrate amigo, ¿verdad? Pero hay personas que siempre están desatendidas, siempre están, como dicen los gringos, en la nube número 8, ¿verdad? Porque no se dan ni por enterado de lo que pasó. Entonces después, cuando viene el problema, no hay nadie por ti, ¿verdad? Porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Por eso es bien importante ser sensible a la necesidad de los demás, ¿verdad? Escucha esto, tenemos que envolvernos emocionalmente en las necesidades de otras personas. Tenemos que meter el corazón, tenemos que servir, hermanos, amén. Acuérdate que siervo es servir, ¿verdad? Tienes que hacer obras involuntarias, no programadas por tu esposa, por tu esposo, ¿verdad? Por tus hijos, ¿verdad? Tenemos que volcarnos hacia dar a los demás, porque de esa manera es como Dios va a atender nuestra necesidad cuando nosotros la tengamos, amén. Es muy importante eso, porque hoy en día vivimos en una generación muy desatendida, muy desconectada totalmente, que solo piensan en su propio beneficio, ¿no? Y eso es cruel, ¿verdad? Eso es una crueldad, eso es una ingratitud, y Dios no bendice la ingratitud, ¿verdad? Por eso es bien importante que atendamos, ¿verdad? A lo que hace el cuerpo, a lo que hace la iglesia. Y vuelvo y repito, porque Dios me lo puso en mi corazón, sirvamos, hermano. Un día alguien lava los platos, otro día alguien pasa y mira los platos, lávelos, sirva, ¿verdad? Hágalo usted, porque otro día otro lo hizo. No esté pretendiendo que alguien lo va a hacer siempre, ¿verdad? Y esto es para todos, tiene que ver con todo, ¿verdad? Con lavar un carro, limpiar un carro, sacar una alfombra, o sea, tenemos que servirnos unos a otros, ¿verdad? Eso es bien importante. Hermanos, el servicio es algo que trae mucha bendición, es algo que trae mucha abundancia. Dios bendice y prospera a las personas que sirven. Hermano, te lo digo para cerrar, el que no sirve, no sirve, hermanos. Amén. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Hay que inculcar eso también en nuestros hijos, ¿verdad? Que sirvan a los demás, ¿verdad? Que enséñalos tú a ayudar a los demás, a que sientan misericordia, que sientan compasión por las demás personas, amén. Eso es bien importante. Una de las cosas que me he dado cuenta en esta prueba que estoy pasando es de que la mayoría de las personas que me han escrito y me han mandado mensajitos y todo han pasado por una necesidad muy grande en su vida, una pérdida de un ser querido, una enfermedad de sus padres. Ellos han sido los primeros que me han mandado, o a lo mejor porque tienen su mamá o su papá que ya son viejitos, ya son personas mayores y me entienden lo que yo estoy pasando. E incluso la hermana que vino con 2 niñas chiquititas que vienen a la escuela dominical, Isabela y Anabela, la señora quería que me vieran y que yo las pudiera ver para alegrarme mi día. Yo sé que por eso lo hizo ella, de traerlas y para que me saluden. ¿Por qué? Porque ella perdió a su mamá y ella sabe lo que yo estoy pasando. Ella quiere alegrarme con el ver a sus hijas. Entonces son cosas que no esperemos a que nos pase algo malo en la vida para poderle dar amor y consuelo a personas que lo necesitan. Entonces también aprendemos que Dios siempre nos consuela. Y en 2 de Corintios capítulo 1 verso 4 y 5 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar
consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotras las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Qué lindo. Esa es una cuestión que es una reciprocidad, ¿verdad? O sea, tiene que ver con lo que siembro, ¿verdad? Eso recibo. Es notorio, ¿verdad? Las personas que han estado hospitalizadas por mucho tiempo son muy atentas, ¿verdad? Al que está enfermo porque pasó por eso, ¿verdad? Yo digo, no deberíamos de pasar por la trituración, sino más bien tener como revelación, ¿verdad? Y el que es cristiano, hermanos, se deja guiar por el Señor, ¿verdad? Y hoy es que la iglesia tiene que volcarse hacia servir, ¿verdad? Y hermanos, nosotros estamos queridos, estamos cuidados. Amén. Ustedes nos han bendecido. Amén. Gloria No a Dios. es, sino que en este tiempo difícil hay tanta gente que necesita. Y nosotros estamos para alumbrar, para dar esa palabra, ¿me entiendes? Leí algo que decía esto, mira, dice, sin duda nosotros no podemos convencer a las personas, ¿verdad? De cosas que ellos ya creen, ¿verdad? Es muy difícil que ellos cambien de pensar cuando ellos piensan algo, ¿verdad? Pero nadie puede subestimar el poder que tiene una semilla, ¿verdad? Porque tú siembras una palabra en la gente y esa semilla tarde o temprano va a germinar. Nosotros somos los que sembramos la semilla y el que da el crecimiento es Dios, ¿verdad? Vuelvo y repito, tal vez tú no vas a poder convencer a la gente de lo que tú crees, ¿verdad? A lo mejor ellos van a seguir creyendo lo que ellos creen, pero nadie puede subestimar el poder que tiene una semilla, ¿verdad? Hay que sembrar, hay que sembrar, hay que sembrar, hay que ayudar, hay que bendecir, ¿verdad? Como es el dicho callejero, hay que hacer bien, no importa a quién, ¿verdad? Porque tarde o temprano, como dice la Biblia, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días tú lo hallarás, ¿verdad? Tiene que ver con eso, precisamente, que la iglesia es como una protección para la comunidad, ¿verdad? Y pues nosotros también somos una protección para nuestra familia y la familia es una protección para nosotros, ¿verdad? Es algo que estamos haciendo en unidad. Y yo los pienso a ustedes mucho, ¿verdad? Claro, no estoy encima llamando a todo el mundo, pero los pienso mucho a todos, ¿verdad? Especialmente a las hermanas que están, digamos, viviendo solas, ¿verdad? Que tienen sus hijos solitas, como hermana Rita, por ejemplo, ¿verdad? Que ella tiene sus niños pequeños, ¿verdad? Y las que acaban de tener bebé, ¿verdad? Nosotros las pensamos mucho porque es un tiempo difícil, ¿verdad? El que estamos viviendo. Por ejemplo, el hermano Oscar ahora pasando esta necesidad, es miembro de nuestra iglesia, oremos por él, Oscar Martínez, y mi esposo sufre por él, ¿verdad? Yo sufro por él y así somos un cuerpo, hermanos. Así es, y esa es la bendición, los beneficios de la crisis, que siempre salimos más fortalecidos, más sensibles, ¿verdad? Más propensos, se puede decir, a hacer bien, ¿verdad? O sea, pues algo que nos empuja a hacer el bien y a bendecir. Y qué lindo es que sin que tengamos que sufrir, Dios nos dé la revelación, tanto a los jóvenes, a los niños como a los adultos, a los de la mediana edad, ¿verdad? Que todos podamos como ir, ¿verdad? Y hacer la obra de Dios. Porque para eso Dios nos puso. Amén, así es. Y algo importante, que si viven personas mayores a tu alrededor, déjales alguito en la puerta, pregúntales por teléfono si necesitan algo. A mí me impresionó mucho una pareja que vive en la cuadra donde nosotros vivimos, que pasó al buzón y nos dejó un papel. Cualquier cosa que necesiten, este es nuestro teléfono, llámenos. Eso es algo de admirar. Si personas a veces que no tienen a Dios lo hacen, ¿por qué no nos lo vamos a hacer nosotros que somos cristianos? Así que eso es importante. Yo escribí un comentario aquí personal que dice: si me hubiera puesto a escoger entre pasar esta prueba o no,
a lo mejor hubiera preferido no tener que experimentar algo así como lo que estoy pasando. Sin embargo, al haberla pasado, puedo decir que estoy agradecida porque a través de la misma prueba el Señor me ha permitido aprender estas cosas. He aprendido a conocerlo profundamente, a orar como nunca antes he orado. Me enseñó su grandeza y su poder. Me enseña que sus promesas son fieles y verdaderas. Me enseña que su palabra no miente y me enseña que Él puede hacer milagros. Y yo creo que puede hacer milagros en mi vida. Yo sé que los puede hacer en tu vida. Mira, no veamos las cosas malas como mal, porque yo veo de lo malo, veo bueno. Por ejemplo, mi familia está enferma, pero no está conectada a una máquina. No me han dicho que están a punto de morir. Yo tengo esperanza en ese milagro, en ese Dios verdadero y grande. Y así de igual manera, ¿verdad? Vamos como iglesia avanzando, estando pendientes, ¿verdad? La Biblia dice que si es necesario, vamos a tener que ser afligidos en diversas pruebas, ¿verdad? Sabiendo que la prueba de la tribulación produce paciencia. O sea, el objetivo de Dios es que seamos mejores personas, ¿verdad? Que manifestemos más el carácter de Cristo en realidad, pero solamente si es necesario, ¿verdad? Entonces, qué bueno es que Dios nos enseñe, ¿verdad? Y que aprendamos rapidito, ¿verdad? Porque de esa manera, pues, nosotros podemos ser de bendición a otros y en realidad, al ser más sensibles a la necesidad de los demás, pues no hay necesidad que nosotros pasemos por muchas dificultades realmente, ¿no? De vez en cuando vamos a tener lucha, vamos a tener prueba, pero no es como que Dios va a tener que estar siempre encima de uno como un mal hijo, ¿verdad? Para tratar de enseñarle algo. Y definitivamente todos crecemos, ¿verdad? Qué bueno es encontrar la perspectiva correcta, ¿verdad? De la dificultad. Así que anímese tu corazón, no tengas miedo, el Señor está con nosotros. Vuelvo y repito, no nos ha venido ninguna prueba que no sea humana, y fiel es Dios, el cual no permitirá que nosotros seamos tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la prueba, con la dificultad, el Señor nos dará la salida. Y estamos acá solo como somos peregrinos y extranjeros, ¿verdad? El domingo hablamos precisamente de la ciudad celestial. Yo sé que muchos fueron edificados con ese tema. Hay cosas que nos esperan que son gloriosas, hermanos. Miren, esta leve tribulación momentánea solamente produce en nosotros un excelente y cada vez más excelente peso de gloria, ¿verdad? No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas, ¿verdad? Y Dios siempre nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, experimentando lo que ya tenemos vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Y estamos en la victoria que el Señor nos ha dado. Si el Señor te habló, ¿verdad? Si estás pasando dificultad y te diste cuenta que tu perspectiva era incorrecta, renueva tu mente con las promesas de Dios. No temas, echa fuera el temor. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el temor trae castigo, ¿verdad? Dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nosotros tenemos que estar 100% seguros que Dios nos ama, ¿verdad? Quiero decirte, Dios te ama, Jesús te ama, nosotros también te amamos. Ha sido una alegría que te hayas conectado esta noche y queremos compartir las peticiones de oración, los testimonios, queremos hablar de los saludos también que tenemos, pero lo más importante es que el Señor está en control de nuestras vidas, ¿verdad? Que Dios está obrando y Gloria a Dios.